y se te desarmaban. No era una situación desde el punto de vista de masa, como se decía, tenías un periodo de reflujo, un periodo de mucha confusión. El menemismo marcaba una cancha al plantear lo que está planteando, a las privatizaciones. Y nosotros, ¿qué decíamos? Decíamos, bueno, pero acá hay un problema, que es el menemismo, la privatización, la dependencia, pero era mucho más vasto que eso. Por eso menciono lo de la guerra del Golfo, la caída del muro, se terminaron las ideologías. Había que dar una respuesta bien. Nosotros en ese momento dijimos, bueno, pero acá hay una historia. Tenemos que tomar lo mejor de los 60 y los 70. Por eso nosotros tomamos, ustedes lo van a encontrar escrito, yo lo voy a mencionar, pero son temas que se pueden profundizar. Nosotros tomamos como referencia a lo que en innumerables charlas y momentos planteaba Jorge Rocha sobre el problema del carácter del Estado, o qué tipo de universidad es esta. Entonces, vos tenés, por ejemplo, la resolución del CNC de la FUA del año 68, donde plantea la Universidad del Pueblo Liberado. Pero la consigna de la Universidad del Pueblo Liberado incluye, en primer lugar, un análisis sobre qué tipo de universidad es esta. ¿Por qué nosotros sostenemos que es una universidad, la universidad es parte del aparato y de la maquinaria estatal? Y que si no cambiamos, si nosotros no enfrentamos y no derrotamos a este Estado que sostiene esta universidad, es imposible una universidad que permita el acceso de los hijos de obreros, campesinos. Esa es la base, una concepción del Estado y una idea que desde ya no se nos ocurre a nosotros, sino que la desarrolló Lenin, sobre la capa estudiantil. ¿Qué es el estudiante en una sociedad como la nuestra? ¿Qué lugar ocupa? Y cómo la gran mayoría del movimiento estudiantil es posible de ganar para la revolución, para el proceso liberador. Con esas dos ideas nosotros tomamos para poder definir por qué era necesario constituir la CEPA. Cuando nosotros avanzamos en eso dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para abordar esta complejidad? ¿O cómo hacemos para crear un instrumento que nos sirva para abordar a la masa estudiantil? Y esa definición está en el nombre. Cuando nosotros decimos popular y antiimperialista, en realidad estamos definiendo qué corriente en la masa pensamos que hay que poner en movimiento para poder ganar a la mayoría del movimiento estudiantil. ¿Cuál es la cuestión indispensable que hay que ganar y poner en movimiento que permita que esa gran mayoría sea parte del torrente obrero y popular en la Argentina, sin la cual es imposible que el proceso liberador avance? Entonces nosotros dijimos, bueno, hoy tenés una universidad dirigida hegemónicamente o mayoritariamente por la Franja Morada, que en su programa que expresaba, en ese momento ellos planteaban, no como se planteaban en el 68, que se decía por una universidad abierta al pueblo. Ellos decían la educación nivela, la universidad nivela, con educación se puede cambiar las condiciones. Y nosotros decíamos, no, es por la Universidad del Pueblo Liberado. Ahora, ¿cómo resolvíamos esa, desde el punto de vista de principios y fundacionalmente, esa contradicción? Nosotros dijimos, bueno, es un frente, generamos una corriente que defina estos contenidos, popular y antiimperialista, que define una consigna de universidad y que permita convivir a dos grandes corrientes, de hecho. Una corriente que quiere, una corriente revolucionaria, una corriente antiimperialista, y una corriente que ve que sin romper con la dependencia es imposible, que no acepta la consigna de la Franja Morada, para decir una manera. Hay una corriente reformista de izquierda
que coincide, cuando fundamos la CEPA, que coincide con nosotros en que sin cambio de fondo es imposible resolver esto. Por lo tanto, ahí se produce una unidad que a nuestro entender es la base que nos permite a nosotros iniciar este proceso. A su vez, cuando nosotros decimos hay un carácter de clase o hay un carácter de la universidad, del propio movimiento estudiantil, también decimos en ese sentido que había que definir con claridad el camino. Cuando nosotros fundamos la CEPA, decimos en el propio plenario fundacional, decimos, bueno, acá hay que enfrentar al menemismo. Estamos hablando de lo que decía al principio, ¿no? No era sencillo porque vos no es que la masa venía de esta manera. Hay que enfrentar al menemismo y hay que unir desde la franja morada del trotskismo para poder enfrentarlo. Cuando nosotros decimos eso, está claro que se abre un debate porque era lo que nosotros planteábamos en ese momento no existía. Y nosotros rompemos con una idea de que en general abonada por la mayoría de la fuerza de izquierda, que bueno, que era imposible. Lo del menemismo tenía un peso que se expresa, por mucho tiempo más, un peso no en tanto a que la fuerza decía yo viva Menem, pero no había nadie que se plantara y que lo enfrentara. Ahí es donde nosotros me parece que damos un paso y fundamos la CEPA en ese sentido, diciendo, bueno, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que clavar un puñal a esta política, tenemos que clavar un puñal y generar una corriente estudiantil de masa que permita crear las condiciones para ir a un salto. Desde por ejemplo, ya el segundo plenario de la CEPA, o ya al otro año, nosotros se constituye, vamos a un congreso de fuga, se constituye un frente donde integra, acá hay una compañía que participaba, lo integra el PI, la CEPA y la Federación Universitaria de la Patagonia, o la fuerza que dirigía la universidad. Con eso, la primera vez que se entra a la fuga, no entramos nosotros como cargos, entra un compañero del PI, que después eso se fue a Quebracho, que terminó en La Plata. Pero ya ese paso que dimos en el 92 nos creó las condiciones para que la próxima fuga ya nosotros pasamos a tener la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Ahora, claro, en esta lucha, después nosotros tenemos que en el 93, fines del 93 está el santiagueñazo. Y principios del 94, enero del 94, está Chiapas. Y ahí las cosas empiezan a cambiar en la Argentina. Estamos hablando de un contexto internacional que no era favorable, que no nos hacía fácil las cosas. La franja dirigía abrumadoramente la mayoría de los centros y nosotros buscándole el agujero al mate para ver cómo poníamos en movimiento una corriente de masa que pudiera incidir para cambiar esa correlación de fuerza. Acá hay mucho, recorríamos, caminábamos, recorríamos y encontramos, desde ya, nosotros ya los segundos, terceros plenarios de la CEPA participaban gente que íbamos conociendo en los congresos de fuga, en las marchas, en las tomas, quiero decir, se iba armando una fuerza que tenía mucho que ver también con las posiciones que, como decía antes, cuando viene lo del 91 con la guerra del Golfo y la cantidad de fuerzas que al caer el muro de Berlín quedan enganchadas con los rusos, con posiciones, nosotros pudimos avanzar sobre eso. Pudimos avanzar porque quedan una cantidad de fuerzas por fuera de poder enfrentar al gobierno. Y nosotros al plantar esa bandera creamos condiciones distintas para ir armando un reagrupamiento fundamentalmente alrededor de las fuerzas independientes que en ese momento estaban en disputa. Pero claro, cuando llega lo del santiagueñazo y llega lo de Chiapas, yo recuerdo, algunos recordarán, se hace un plenario, un campamento de la CEPA que fue impresionante. Quiero decir, ya
Cuando vos habías hecho el primer campamento de la cepa, creo que éramos 40 personas o 30 personas. Y ya el campamento del 93-94, no sé, éramos 300, bueno, 300 personas, 200 personas, pero era una masa de gente gritando vamos a quemar todo como en Santiago del Estero, era otra cosa. Había cambiado, digamos, ¿cómo lo graficaría eso? Nosotros en el 91 creamos un instrumento que nos permitió a nosotros llegar al 93, a ese momento donde se ponen las cosas en marcha y nosotros estábamos empalmando con esa corriente y ayudando a que esa corriente se desarrollara en todos lados. Y fue una expansión en centros, en federaciones, en donde estábamos, crecíamos, y donde no estábamos, pasábamos a tener amigos, relaciones, contactos, compañeros que venían. Pero fundamentalmente, ¿con qué tenía que ver? Con que habíamos definido una política que a nosotros nos permitía acaudillar lo que se estaba armando. Acá viene un tema, yo perdonen que voy y vengo, pero si cuando nosotros fundamos la cepa, pusimos 2 o 3 cosas sobre la mesa. Entonces, una primera cuestión era qué tipo de universidad tenemos, por qué universidad peleamos, cuál es nuestra consigna, y como yo decía antes, tomamos lo mejor de lo del 60 y lo del 70. Teníamos desde ya compañeras como Norma, que habían protagonizado el tucumanazo, el rosariazo, que venían de esa camada, que habían sido dirigentes estudiantiles en esas puebladas y en esas luchas, y a su vez que a nosotros nos ayudaron a ver este fenómeno de que había una corriente en la masa, más allá de si estaba organizada o no estaba organizada, que había que poner en movimiento. Y yo creo que ese fue el gran arte. Pudimos poner en movimiento una corriente que no estaba en movimiento y no estaba organizada. ¿Por qué? Y centralmente porque apostamos a que lo que anida en esa masa se lo podía despertar, pero para eso teníamos que tener una línea que entusiasmara. Cuando nosotros empalmamos con lo del Santiago, con el santiagueñazo y con lo de Chapa, la cosa cambió. Después de ya la historia pasó a ser otra, porque en el 94 estuvo la primer marcha federal. Acá viene que ya muchos de ustedes, muchos de los que están acá no conocen esa historia. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de una situación, como contaba al principio, que venía para atrás, que era muy difícil desatar, porque lo que hegemonizaba era otra cosa, y habíamos puesto en movimiento una corriente de masa, y se había podido organizar lo que fue esa marcha federal, que en realidad fue la primer gran marcha nacional que enfrentó al menemismo, y que tuvo a la FUA, a la CTA, al MTA. En ese momento todavía no estaba la CCC se forma después. Yo ahí me puse a leer algunas cosas y estaban esos actores, y nosotros hemos jugado un rol desde la dirección de la FUA que permitió unir lo que se venía, esa corriente norte, para decirlo así, esa corriente que venía con lo del perro Santillán, con toda esa corriente que, bueno, con una masa estudiantil, con todo lo que se puso en movimiento desde la punta de la